took an overdose of pills. 100, didn't you? 100, yeah. Muy buenas, gente de internet. Debido a la situación que estamos viviendo, hay varias situaciones emocionales que se están experimentando por primera vez. Dichas emociones conllevan a actitudes y cambios en la personalidad de un individuo. Al estar sucediendo varias situaciones a lo largo del mundo, podemos desplazar nuestras emociones en otras cosas, o podemos negar la situación de lo que está sucediendo. Asimismo también, podemos modificar nuestros pensamientos negativos y hacerlos de alguna manera positivos. Estas acciones se las conoce como mecanismos de defensa. Y en este pequeño espacio, vamos a definirlo, vamos a enumerarlos y daremos algunos ejemplos para poder comprenderlo de mejor manera. Sin más que agregar, comencemos con el video. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa del sistema psíquico son uno de los procesos psicológicos que se pueden definir como los métodos que utiliza la parte inconsciente de nuestro cerebro para mantener el equilibrio de la persona en situaciones emocionalmente difíciles o que conlleven un gran esfuerzo psicológico de adaptación. En otras palabras, son mecanismos principalmente inconscientes que los individuos emplean para defenderse de emociones o pensamientos que producirían ansiedad, sentimientos depresivos o una herida en la autoestima si llegasen a la conciencia. Estos mecanismos son importantes ya que, sin estos, en situaciones críticas, momentos estresantes o experiencias intensas emocionalmente, nos permiten mantener el equilibrio emocional y lograr una adaptación psicológica. Sin estos mecanismos, en cualquiera de estas posibles situaciones, el individuo podría bloquearse, producirle ataques de ansiedad o un gran malestar psicológico. De la misma forma, tanto nuestras creencias o nuestra manera de pensar puede verse inestable y cambiar de manera drástica. El esfuerzo que conlleva la adaptación psicológica a una situación de estrés es significativamente enorme y, o no se puede hacer tal esfuerzo, o se evita, lo que crea un desequilibrio y como consecuencia, el sistema psíquico se desestructura produciendo una desagradable sensación de ansiedad y malestar. ¿Cómo funcionan los mecanismos de defensa? Para recalcar nuevamente, los mecanismos de defensa sirven para poder mantener el equilibrio psicológico y permiten a una persona seguir funcionando de una manera óptima, minimizando el efecto psicológico que tienen dichas situaciones en su comportamiento y emociones. La defensa psicológica de un individuo se presenta cuando a ésta se le presentan elementos del sistema psíquico, ya sean ideas, conceptos, situaciones o acciones, que el individuo no puede aceptar de una manera sencilla y desequilibran el funcionamiento del mismo. Para entender más esta última parte, usaremos algunos ejemplos. Cuando surgen situaciones a las que no estábamos mentalmente preparados, inconscientemente las negamos, las desplazamos o no las podemos procesar. Por ejemplo, situaciones de duelo, momentos en donde tenemos que afrontar situaciones que nos superan. Un accidente que suponga replantear nuestra situación cotidiana o cambiar nuestro modo de vida. Un cambio en la rutina de manera brusca, entre otros. Una vez explicado esto, pasemos a enumerar los tipos de mecanismos de defensa, su definición y los ejemplos en donde se pueden presentar. Tipos de mecanismos de defensa. Se les suele clasificar como primarios o secundarios en función del momento de su aparición en el desarrollo del ser humano. Cuanto más primaria es una defensa, más pertenece a las primeras épocas de la vida y más tiende a negar la realidad. Cuanto más secundaria es una defensa, más pertenece a épocas tardías del desarrollo y más suele preservar el criterio de realidad. Los mecanismos de defensa son una defensa de la parte íntegra de la psique humana y no se los debe confundir con una patología, ya que estas únicamente se las clasifica así cuando son demasiado rígidas o son utilizadas por mucho tiempo. En este video nos vamos a enfocar en la clasificación que presenta McWilliams en su libro acerca de diagnóstico psicoanalítico. Empecemos. Mecanismos de defensa primarios. Entre estos tenemos retraimiento. El retraimiento consiste en el replegamiento sobre uno mismo y un alejamiento de la realidad para refugiarse dentro del mundo de las fantasías o del sueño. Esta defensa le permite al individuo escaparse de la realidad dolorosa sin distorsionarla y, a diferencia de otros mecanismos de defensa primarios, no suele generar malentendidos en la interpretación de la realidad.
Sin embargo, su uso excesivo limita considerablemente la posibilidad de hacerse cargo de la realidad. Un ejemplo es cuando un niño está sufriendo violencia familiar y este tiende a refugiarse en cuentos, películas o dibujos animados en donde prevalece la fantasía. Negación. Consiste en retirar de la conciencia hechos muy dolorosos y no querer aceptar que hayan sucedido. Esta se basa en la convicción prelógica de si yo no lo reconozco, eso no sucede. Esta defensa puede ser adaptativa en situaciones de crisis o emergencia, donde el pleno reconocimiento de lo que sucede sería paralizante en ese momento. Un ejemplo muy claro es cuando una pareja se entera que su cónyuge le es infiel y éste lo niega para no aceptar la realidad. Control omnipotente. El control omnipotente consiste en la fantasía de que la fuente de todo lo que sucede es los deseos de uno mismo. Se basa en el no reconocimiento de la existencia separada de los demás con una voluntad diferente de la propia. En sus manifestaciones más benignas puede aparecer como la convicción de si uno quiere algo, lo que sea, lo puede conseguir con tal de ponerse a ello. Tiende a ser una situación irreal, pero significativamente motivadora y es una herramienta usada en los programas de autoayuda. Idealización y desvaloración. Ambas son caras de una misma moneda en donde, la idealización consiste en la necesidad de otorgar un valor o poder especial a una persona de la que se depende emocionalmente y así poder asociarse con alguien omnisciente y omnipotente que resolverá las dificultades de manera definitiva. Por otro lado, la desvalorización expresa la frustración sentida cuando es la realidad quien destruye la idealización. Por ejemplo, en las relaciones idealizadas, las parejas tienden a soñar en que las relaciones vistas tanto en series como en libros, pueden ser transportadas a la vida real y al darse cuenta que no es así, tienden a frustrarse. Escisión. Consiste en la tendencia de separar el mundo y las personas en buenos y malos. Es una manera eficaz de resolver la complejidad de situaciones confusas y amenazantes, pero siempre implica una distorsión de la realidad. Un ejemplo tenemos a las personas racistas que deducen que una persona de color es sin lugar a duda un asaltante, mientras que una persona de tez blanca es una persona de bien. Disociación. Es una manera de desconectarse de la experiencia actual, a veces creando otra representación de uno mismo, para poder continuar existiendo en un momento excesivamente doloroso o estimulante. El uso frecuente de este mecanismo resultará en una visión discontinua de uno mismo, del tiempo y del mundo que estará llena de huecos llamativos. Un ejemplo podría ser un niño que acaba de vivir la separación de sus padres, y para evitar pensar en lo que sucede, desconecta su mente para no convivir con ese problema. Esos fueron los principales mecanismos de defensa primarios. De igual forma, los mecanismos de defensa secundarios siguen la misma función y entre estos son: represión. La esencia de la represión es olvidar o hacer caso omiso de algo voluntariamente, después de haber tomado conciencia de ello. Puede ser aplicado tanto en experiencias completas, en causas o en consecuencias de alguna situación extrema o de alto estrés emocional. Pues si este pensamiento o sentimiento llegara a la conciencia, provocaría un conflicto personal o una angustia demasiado fuerte. Por ejemplo, una persona con emociones violentas que su sistema psíquico los determina como inaceptables, los va a reprimir de manera inconsciente de manera que para él y los demás será una persona sin emociones violentas. Regresión. Es una tendencia a volver a situaciones vitales anteriores. Bajo la acción de un estrés intenso, los mecanismos de adaptación se pierden y se retoman patrones de adaptación primitivos. Es un mecanismo común en todo desarrollo social y emocional, que nunca progresa linealmente, sino que fluctúa hacia adelante y hacia detrás. Por ejemplo, una persona que comienza a sentirse inseguro, puede chuparse el dedo en respuesta a esta situación. Aislamiento. El aislamiento consiste en la separación de los afectos de los pensamientos. Se puede pensar y tomar conciencia de un hecho, pero su significado emocional está aislado y no perturba al individuo. Su uso excesivo conlleva la sobrevaloración del pensamiento y la infravaloración del sentimiento. Se eliminan las emociones de una situación hasta que queda en un simple relato, una simple descripción fría. Es decir, en las acciones no existe conciencia. Un ejemplo muy evidente son la de los ex militares de guerra, quienes cuentan sus relatos como si ellos no hubiesen estado allí.
Racionalización. Consiste en seleccionar racional y conscientemente aquellos motivos que nos parezcan más razonables para explicar o justificar cierta conducta cuya base es un sentimiento cuyo reconocimiento sería inaceptable o vergonzoso. Se desarrolla una explicación coherente para la conducta que ya se ha efectuado y cuyo motivo se encuentra oculto para la conciencia. Esta defensa permite aceptar las cosas con un mínimo de resentimiento, pero su uso excesivo puede llevar a que todo sea racionalizado. Un ejemplo igualmente claro es el pensamiento de un ladrón que usa argumentos razonables para justificar sus actos. Desplazamiento. El desplazamiento se refiere a la redirección de una emoción o impulso desde su objeto natural a otro objeto, porque expresarlo al objeto natural resultaría demasiado angustioso. Desplazamos ciertas emociones asociadas a un objeto, a otro objeto que atacamos o evitamos, pues no proporciona tanto miedo como el primero. Por ejemplo, una persona quien odia a su jefe, pero no puede ni enfrentarlo ni hacer algo contra eso, desplaza ese odio hacia su trabajo, el cual lo hace de mala manera. Sublimación. La sublimación consiste en encontrar una satisfacción derivada y adaptativa de aquellos impulsos que no pueden ser expresados directamente por las prohibiciones sociales. Un claro ejemplo de igual forma es la violencia de una persona en su personalidad y al no poder demostrarla en su manera de vivir, la se satisface en deportes violentos o en videojuegos con esa temática. Anulación. La anulación consiste en el esfuerzo inconsciente de compensar alguna emoción dolorosa, generalmente de culpa o vergüenza, lo anula con un comportamiento que compensa dicho sentimiento. Un ejemplo es una persona que hirió a alguien por accidente o con intención y este al no soportar la culpa de la situación, empezará a tratar a esa persona de una manera gentil y amable. Muchas gracias por ver el video, espero que haya sido de su agrado y que les haya servido de algo. Recuerden que si les gusta el contenido no olviden dejar su me gusta, compartir y suscribirse. Conmigo será hasta una próxima, les dejaré las fuentes de donde obtuve la información en la descripción. Un gusto, adiós.